No tenía ningún derecho a abrir esa puerta. Dije con voz fría, sosteniendo la pulsera como prueba irrefutable. Carmen Herrera, presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Olivos Verdes. Ni se inmutó. Estaba bajo el toldo del edificio de la piscina con su portapapeles. Como si controlara hasta el aire que respirábamos en aquel cálido atardecer valenciano. Estaba comprobando posibles merodeadores. Respondió sin parpadear. Había informes de comportamientos sospechosos. Está dentro de mis atribuciones según la ley de propiedad horizontal. Mi sobrina tiene 14 años. Repliqué. Sus labios apenas se movieron. Entonces tal vez no debería estar en los vestuarios sin supervisión. Fue entonces cuando lo vi claro, no era solo arrogancia. Era convicción absoluta. Creía en su poder. En su derecho divino. Esa certeza retorcida era lo más peligroso que había presenciado nunca. Y yo había visto de todo en mi vida como instalador de sistemas de seguridad y exauditor informático. No levanté la voz. No amenacé. Solo mencioné que el sensor de la puerta de la piscina aún enviaba datos a mi servidor privado. Ella se congeló un instante. El tiempo suficiente para que viera el cálculo en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar. Añadí, eso significa que ya sé la hora exacta en que usaste tu llave maestra y quién estaba dentro. Porque si alguna vez has confiado en alguien para cuidar a tu sobrina mientras su madre lucha contra el cáncer en Sevilla, sabes que un segundo de silencio como ese puede partir tu vida en dos. Me llamo Diego Morales. Tengo 38 años y no me ando con faroles. No escalo. Registro. Rastreo y documento. No me mudé a esta urbanización por los campos de golf ni por la verja elegante. Lo hice porque mi hermana me pidió que mantuviera a Lucía en un lugar seguro y tranquilo mientras ella pasaba su segunda ronda de quimioterapia. La pulsera que sostenía, de plata con centro de turquesa, se la había regalado su madre antes de la última sesión de radioterapia. Lucía no se la quitaba nunca. Excepto ahora. Que estaba tirada en el suelo de hormigón justo fuera de los vestuarios femeninos de la piscina. Lucía no levantó la mirada cuando la encontré. Solo estaba sentada en el borde del catre de mi oficina improvisada. Mirando la toalla que ni siquiera había desenrollado. Había entrado a cambiarse. Nada más. Carmen usó su llave maestra para abrir la puerta sin llamar. Lucía había cerrado con pestillo. Eso no importó. La presidenta abrió de par en par. Se quedó allí el tiempo suficiente para soltar algo sobre violaciones de normativa y luego cerró como si nada hubiera pasado. Lucía no me lo contó de inmediato. Simplemente dejó la pulsera atrás. Caminó hasta casa y se encerró en la habitación de invitados. Así supe que algo grave había ocurrido. La pulsera siempre había sido su señal. Cuando pasé por el edificio de la piscina y vi la pulsera en el suelo, algo dentro de mí se detuvo. Al recogerla y caminar hacia la puerta vi la luz azul parpadeando. Carmen había usado su código de anulación. Yo mismo había instalado esos códigos el año anterior. Cuando ella insistió en modernizar la seguridad pero se negó a pagar el mantenimiento. Ofrecí hacerlo gratis a cambio de acceso de administrador. El sistema no se había actualizado desde entonces. Ella sabía que Lucía estaba bajo mi custodia, incluso había denunciado ante la Junta que no presentaba los documentos correctos de tutoría. Solo porque no asistíamos a sus barbacoas mensuales de cumplimiento. Me planté fuera de aquel vestuario con la pulsera en la mano mientras Carmen insistía en que no había visto nada inapropiado y que solo había cumplido con su deber. Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de lo que yo sabía. De lo que podía demostrar. No era un farol. Tenía los registros. Los ping. Las grabaciones de la verja. Y pronto tendría mucho más.
Al día siguiente Carmen no apareció por la piscina. Pero sí apareció su aviso. Una carta escrita a máquina. Plastificada y atada con bridas a la verja negra de hierro. Nuevas restricciones según el artículo 3.14 de los estatutos. Menores de 16 años sin supervisión revisada por la Junta no podían usar las instalaciones. No había nombres. Pero todos los padres sabían a quién se refería. Me quedé fuera de la verja. Brazos cruzados. Viendo cómo los vecinos se detenían. Leían y se removían incómodos. Algunos se marchaban. Otros murmuraban. Nadie hablaba en voz alta. Lucía se quedó en casa. No había pedido volver. Yo me pasé las horas siguientes revisando cada versión de aquel artículo 3.14 archivada en el registro de la propiedad. No existía mención alguna, supervisión revisada por la Junta. Lo comprobé 3 veces. Sabía cómo operaba Carmen, no seguía leyes. Seguía percepciones. Si estaba impreso y plastificado, se convertía en realidad. La mayoría no cuestionaría. Empecé a preguntar en voz baja. Uno a uno. Vecinos que apenas saludaba ahora bajaban la voz y se acercaban cuando mencionaba los vestuarios de la piscina. Una mujer llamada Elena me contó que su hijo había sido reprendido 2 meses antes por tardar demasiado en la ducha. Un jubilado viudo me susurró que Carmen había acusado a su nieto adolescente de merodear con intención, cerca de las pistas de tenis. Solo estaba cargando el móvil. Había un patrón. No legal, sino psicológico. Carmen estaba obsesionada con el control. Cuanto más mayores los residentes, más la apoyaban. Veían en ella un escudo contra el desorden. El ruido. La juventud. Nunca era directo, nunca una norma que dijera, no confiamos en los jóvenes. Sino reglas sobre ruido. Supervisión. Visibilidad. Todas redactadas con ambigüedad. Todas aplicadas selectivamente. Todas por Carmen. Recordé cuando se presentó después de mi mudanza, apretón firme. Mirada que se sostenía un segundo de más. Aquí tomamos muy en serio la imagen de la comunidad. Dijo. Esperamos cumplimiento de todos. Incluso de los técnicos. No entendí entonces lo que quería decir. Pensé que era otra presidenta micromanager con demasiado tiempo libre. Me equivoqué. Su poder no venía de votos. Venía del silencio. De la apatía. De la erosión lenta hasta que nadie se resistía. Después del aviso empezaron las multas, 150 euros por incumplimiento de recomendaciones de la Junta. No reglas. No infracciones, recomendaciones. Recibí el sobre el jueves. Entregado en mano. Sin sello. Fui directo a la oficina de la comunidad. Puerta cerrada. Otro cartel plastificado, reuniones solo con cita previa. Asuntos urgentes por escrito. Solo un apartado de correos. Fotografié todo, fechas. Horas. Carteles. La pulsera envuelta en papel. Todo catalogado en mi servidor privado. Aún así. No bastaba. No se trataba solo de demostrar que había entrado sin motivo. Se trataba de demostrar cuántas veces había usado aquella llave. Para eso necesitaba más que imágenes. Necesitaba registros. Esa misma noche accedí al sistema que yo mismo había instalado. 17 usos de código de anulación en 6 meses. 9 en vestuarios cerrados. Solo 2 con informe de incidente. No era negligencia. Era un patrón. Lucía no había sido la primera. Solo la que dejó la pulsera. La siguiente junta no era pública. Nunca lo eran ya.
Desde que Carmen cambió los estatutos para permitir sesiones ejecutivas por temas sensibles, solo entraban miembros o invitados. Yo no era ninguno. Pero esperé fuera del centro comunitario al atardecer. Vi luces a través de las persianas. Siluetas. 10 minutos después salió Miguel Romero, secretario de la Junta. Se aflojó la corbata y se frotó la nuca como si la sala lo hubiera devorado. Me planté en la acera. Miguel. Se sobresaltó. Diego. No deberías estar aquí. Ni el nombre de Lucía debería estar en una sesión privada. Respondí. No lo negó. Solo suspiró y cambió el peso de pie. Miguel siempre parecía un hombre que intentaba complacer a todos, camisas de manga corta incluso en invierno. Portapapeles en las fiestas. Carmen dice que siguió el protocolo. No existe protocolo para abrir un vestuario con una niña dentro. Hizo una mueca. Mira. No la defiendo. Pero esto es más grande que un momento. Hay presión de otros miembros. Quejas sobre adolescentes. Vandalismo el verano pasado. ¿Ruido? ¿Eso justifica lo que hizo? No. Pero yo no mando. ¿Solo? ¿Eres cómplice? Entonces algo en sus ojos se rompió. Mi hija venía aquí hace años. Dejó de visitar después de que Carmen la señalara en una reunión por la falda. Mi mujer casi se va de la urbanización. Nunca se lo conté a nadie. Me quedé pensando que podía hacer más desde dentro. Pero cada vez que hablo. Cierran filas. Me entregó un papel doblado. Lo añadió a las actas. No es público. Pero está ahí. El nombre de Lucía aparecía como ejemplo de uso no supervisado de zonas comunes y posible mal uso de instalaciones. Tiene 14 años. Dije. ¿Qué mal uso? Solo se estaba cambiando. Miguel miró hacia la fuente. Solo saben lo que Carmen les contó. Nadie vio las imágenes. Nadie preguntó. Le ofrecí verlas. Dudó. Si las veo. Tengo que denunciar. ¿Y si denuncio? Soy responsable. Responsable de decir la verdad. De romper el círculo. Susurró. Aquella noche volví a casa con el papel y una resolución más firme. El lunes llegó otra multa bajo la puerta, 250 euros por acoso a una miembro de la Junta y comportamiento disruptivo. Lucía me miró desde la mesa de la cocina mientras yo alisaba el papel. Te castigan por lo que ella hizo. Murmuró. ¿Vas a ceder? No respondí. Solo miré las letras hasta que se volvieron borrosas. Esa tarde recorrí el perímetro de la urbanización. Cerca de la valla sur encontré uno de los cuadros de control que yo había instalado. Accedí con mi teléfono. 3 usos más del código de Carmen durante el fin de semana. Todos en el vestuario oeste. Sin informes. Exporté los datos. Los cifré y seguí caminando. Allí estaba ella. Sentada en un banco cerca del parque infantil. Portapapeles en el regazo. Vigilando a 2 niños en los columpios como un halcón. Me vio y sonrió. Señor Morales. De patrulla otra vez. Cualquier duda sobre las multas. Puede traerla a la próxima junta. Siempre que haya pagado su saldo de cumplimiento. Me giré lo justo para mirarla a los ojos. Ya he llevado mis preguntas a quien corresponde. Su sonrisa vaciló. Ten cuidado. Diego. A veces se cava demasiado profundo y se encuentran cosas que preferirías no saber. Aquella noche presenté una denuncia formal ante el defensor del pueblo municipal. Citando seguridad comunitaria.
Mal uso de accesos electrónicos y violaciones de privacidad. Adjunté los registros cifrados y notas sobre represalias. El sistema lo registró como recibido. Sabía que Carmen no esperaría a la burocracia lenta. Y no se equivocó. A la mañana siguiente apareció un equipo de jardinería que reemplazó arbustos en el borde de mi parcela. Rompieron el sistema de riego. Dejaron tuberías rotas y se fueron sin aviso. No estaba en el calendario. Sabotaje sutil. Me quedé mirando el agua que se filtraba a la calle y supe que ella no había calculado una cosa: yo tenía todos los accesos. Todas las tarjetas. Todos los códigos de los últimos 6 meses. Ella seguía usando el sistema que yo había construido. Empecé con la grabación del sábado a las 3:42. La cámara sobre la entrada mostraba a Carmen acercándose. Mirando por encima del hombro. Abriendo con un swipe rápido. Se quedó 10 segundos escuchando antes de entrar. Salió 45 segundos después. Ajustándose las gafas como si nada. Ninguna llamada de emergencia. Ningún informe. Compilé el clip. Lo sellé con la firma del sistema y lo guardé. Hice lo mismo con el domingo. 9 entradas en total. 6 en vestuarios. Ninguna marcada como inspección oficial. No necesitaba un arma humeante. Necesitaba un patrón. Y lo tenía. Llamé al inspector Rivera. Le había ayudado años atrás con un problema de seguridad privada. Le dije que era grave y que involucraba mal uso de accesos en una comunidad residencial. Nos encontramos en un café discreto. Le entregué un pendrive y copias impresas. Revisó todo en silencio. Al cabo de 5 minutos se recostó. Esto cruza una línea clara. Entrada ilegal en espacio privado. Especialmente con una menor. Es suficiente para abrir investigación. No prometió detenciones. Solo abrió su libreta y anotó todo. Cuando lo presente, se vuelve oficial. ¿Estás preparado? Asentí. Bien. Porque cuando empiece, ella se va a sentir acorralada. Lucía empezó a cerrar con llave su habitación otra vez. Nunca lo había hecho antes. La pulsera descansaba en mi escritorio junto al disco duro que no perdía de vista. Guardaba las grabaciones en 2 sitios, servidor cifrado y un disco etiquetado como recibos de reformas. No confiaba en el buzón ni en la comunidad. La siguiente multa llegó acusándome de uso sospechoso de sistemas electrónicos sin aprobación. Me reí con amargura. Ellos acusaban al que había instalado el servidor de cibervandalismo. Reenvié la carta al inspector. Su respuesta: todo registrado. Que sigan acumulando. Al mediodía me bloquearon el acceso al portal de la comunidad. Fui a casa de Elena, la vecina que había mencionado el incidente de su hijo. Algo está pasando. Le dije. Y creo que no soy el único. Ella dudó. Luego asintió. Tengo copias de correos e informes. Nunca los borré. ¿Estarías dispuesta a hablar? No sola. Pero si otros se suman. Miguel me esperaba en el sendero detrás del estanque de retención. Vi las grabaciones. Dijo por fin. Tenías razón en todo. Su voz era un susurro. Ha usado esa llave como si fuera una medalla. Sin control. Sin documentación. Y ahora nos arrastra a todos. Me entregó una carpeta con registros y me confesó que tenía una grabación de audio donde Carmen decía literalmente: si creo que alguien está mal usando la propiedad, usaré la llave. Para eso está. La enviaré esta noche desde un correo temporal. Descárgala y bórrala. Después me retiro.
Aquella noche. A las 3:06. Llegó el archivo. La voz de Carmen era clara: no voy a esperar otra votación. Si alguien filtra esto, estará fuera de la Junta por la mañana. Encontraré un motivo. Era suficiente. Corté el fragmento más fuerte y guardé el completo en 2 sitios. El metadata era impecable. Al amanecer empecé a construir el expediente completo. No era agresión legal todavía. Era exposición controlada. Presenté un segundo informe al inspector Rivera con el audio. Cronología y acciones retaliatorias. Su respuesta: suficiente para revisión interna. Lo escalo. Luego presenté una queja ética ante el Registro de Comunidades de la Generalitat Valenciana por conducta maliciosa y represalias. Preparé el paquete para los vecinos: registros de accesos de 6 meses. Ausencia de informes. Patrones limpios. Sin nombres. Sin comentarios. Solo datos. Impresión 15 copias y las dejé en buzones. Calle por calle. En silencio. Al anochecer Elena me confirmó que 5 padres habían llamado. 2 estaban furiosos por no haberlo sabido antes. 2 días después. En la reunión abierta de la Junta. Me senté en la 4ª fila. Los paquetes estaban en cada silla. Carmen llegó última. Escaneó la sala y sonrió. Señor Morales. Veo que ha tomado la iniciativa. Esta es una reunión pública. Respondí. Los propietarios tienen derecho a resúmenes transparentes. Levanté una página. Este es un registro de accesos de 6 meses. Su llave maestra se usó 17 veces. 9 en instalaciones privadas. 6 con menores. Un murmullo recorrió la sala. Jason. Padre de un niño de 8 años. Se levantó. Mi hijo fue acusado de merodear por atarse un zapato. Tengo las imágenes de la escuela. Elena siguió: mi hijo dejó de usar la piscina después de que lo confrontara por el bañador. Tenía 11 años. Las voces se superponían. No en grito, sino en crescendo lento de historias contenidas que por fin salían a la luz. Miguel bajó la mano de Carmen cuando levantó el mazo. La Junta reconoce la recepción de estas preocupaciones. Propongo suspender los privilegios de acceso de anulación de la presidenta Herrera hasta la investigación. Otro miembro secundó. 3 manos se alzaron. Aprobado. Carmen se levantó lentamente. El portapapeles como escudo. Esto es difamación. Siseo. ¿Creen que van a poder seguir así? Yo construí esta Junta. Salió con la espalda recta. Pero su mundo ya se había resquebrajado. A la mañana siguiente la cerradura de la oficina de la comunidad había cambiado. Sin anuncio. Solo el sonido metálico de llaves entregadas a Miguel bajo el sol naciente. El viejo teclado fue retirado y la base de datos de llaves restablecida. La tarjeta de Carmen fue la primera eliminada. Por la tarde llegó un correo a todo el vecindario: actualización de la Junta respecto a revisión de accesos a instalaciones. Protocolos violados. Auditoría externa. Todos los accesos personales suspendidos. No mencionaba su nombre. Pero nadie la había visto desde la reunión. Esa noche Miguel llamó a mi puerta con un sobre Manila. ¿Quieren que asista a la próxima Junta como ponente invitado? Carmen sigue en la Junta. Ya no. Renunció a las 3 de la madrugada. Dentro del sobre estaban los correos que ella había intentado borrar, justificaciones al resto de la Junta diciendo que Lucía se había negado a cumplir instrucciones adultas, y se había encerrado deliberadamente. Todos fechados el mismo día de las imágenes. 2 semanas después la urbanización se sentía distinta.
Los padres se quedaban más tiempo en la piscina. Los niños corrían por los senderos sin mirar atrás. Lucía volvió a dibujar en el banco del parque canino. La Junta publicó los resultados de la auditoría: 9 usos indebidos de llave maestra. 6 violaciones de normativa. Multas revocadas a 3 residentes. El nombre de Carmen aparecía una sola vez. La conducta de la expresidenta constituyó reiterada extralimitación más allá de la autoridad concedida por la normativa 4.3d. Lucía y yo fuimos a la piscina aquel fin de semana solo para pasear. Al pasar la verja principal ella se detuvo. Un cartel nuevo colgaba donde antes estaba la hoja plastificada: todo uso de anulación debe documentarse. La llave solo para emergencias y mantenimiento autorizado. Los residentes pueden solicitar registros por escrito. Lucía leyó y me miró. ¿Crees que durará? Me encogí de hombros. Depende de quién siga hablando. Ella sonrió. Tú seguirás hablando. Aquella noche Lucía me entregó un nuevo dibujo. El mismo pasillo de la piscina. Pero ahora de día. La puerta abierta. La pulsera descansando en el banco. Y la figura de pie junto a ella no era Carmen. Era ella misma. Recuperándola. En ese momento lo entendí de verdad: no se trataba solo de registros y votos. Se trataba de quien tiene derecho a sentirse seguro. A sentirse visto. A entrar en un espacio sabiendo que nadie violará ese límite. No porque tenga miedo, sino porque simplemente ya no está permitido. Y ese cambio no ocurrió porque alguien gritara más fuerte. Ocurrió porque alguien no dejó que el silencio ganara. No quemé el sistema. Solo lo documenté hasta que no pudo ignorarse a sí mismo. ¿Y si alguna vez has vivido en una comunidad donde el poder cruza la línea? Donde te has sentido impotente ante una junta que confunde cumplimiento con obediencia. No estás solo. El silencio solo dura hasta que alguien decide hablar.